Buenos días a todos los usuarios de comercio exterior y contribuyentes. Le damos la más cordial bienvenida al webinar Todo lo que debes saber acerca del proceso de importación digital. A continuación le daremos algunas indicaciones para el desarrollo de la charla. Primero, si tuvieran algún percance para participar en la reunión, les agradeceremos comunicarlos a través del chat. Segundo, los invitamos a formular sus preguntas para que sean respondidas durante el desarrollo del evento. Finalmente, le adjuntamos el programa de la sesión del día de hoy. Invitamos al señor Xavier Montes, gerente de facilitación de comercio de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, quien brindará las palabras de bienvenida al evento. Adelante, señor Xavier. Gracias. Muy buenos días, estimados participantes. En nombre de COMEX Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, les damos la más cordial bienvenida. Como breve introducción, quisiéramos compartir con ustedes algunas cifras de nuestro desempeño de comercio exterior. De enero a octubre del 2021, nuestras exportaciones totalizaron 39.749 millones de dólares, representando un incremento del 41.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a nuestras importaciones, es decir, los productos que traemos del exterior, de enero a octubre del 2021 registraron un monto de 37.164 millones de dólares, lo que representa un incremento de 44% con respecto al mismo periodo del año anterior. Nuestro comercio exterior no es ajeno a los efectos que trae consigo un escenario internacional complicado por la pandemia. Sin embargo, se nota un desempeño positivo y de recuperación en estos últimos meses. Actualmente se ha presentado una crisis marítima internacional que viene afectando los precios de los fletes marítimos, los tiempos de entrega, sobrecostos y enormes retos empresariales. Los efectos de la crisis no la podemos frenar, son factores externos. Pero, ¿qué podemos hacer como país para disminuir estos impactos? La respuesta: volvernos más competitivos en la logística de comercio exterior. Esto es un reto que se tiene que trabajar de manera conjunta desde el sector privado y el sector público, trabajando de manera articulada y coordinada. Es de este modo que a inicios de la pandemia se emitió el Decreto Legislativo 1492, que establece las condiciones para la continuidad de la cadena logística de comercio exterior. De esta manera se promueve y exige la digitalización de los procesos vinculados a la cadena de comercio exterior, tanto para los operadores como para las instituciones públicas vinculadas. Esto es sin duda un gran avance para nuestra competitividad logística como país. Por ello, es importante ver de manera integral la cadena logística, es decir, se debe promover una mayor infraestructura portuaria que sea descentralizada, promoción del cabotaje, mejoramiento de los accesos al puerto, incrementar la seguridad de la cadena logística, implementación de puertos inteligentes, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, implementación de un antepuerto y track centers, así como mejoramiento de las zonas de frontera, entre otros. Finalmente, desde COMEX Perú, queremos felicitar a la aduana del Perú por este importante avance de digitalizar el proceso de importación al 100%, lo que nos da mayor competitividad en nuestro comercio exterior, predictibilidad, transparencia en las operaciones aduaneras. Es así que el día de hoy, en representación de la SUNAT, contaremos con la exposición de la señora Angélica Rojas, jefa de la División de Procesos de Ingreso de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera de la SUNAT. Sin más preámbulos, damos la palabra a nuestra expositora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Xavier Montes, por las palabras. A continuación, invitamos a la señora Angélica Rojas, jefa de la División de Procesos de Ingreso de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera de la SUNAT.
quien presentará el tema Todo lo que necesitamos saber acerca del proceso de importación digital. Adelante, señora, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación esta mañana. Siéntanse bienvenidos esta mañana para conocer unos tips relacionados a la importación digital y todo lo que deben de conocer para iniciar un proceso de importación digital. Si me dan unos segundos, vamos a compartir la presentación. ¿Tenemos la presentación en pantalla, Gisela? ¿Todavía no se puede visualizar? ¿No? A ver. Voy a intentar compartir otra vez. ¿Me avisa si la puedes ver, por favor? ¿Puede darle siguiente, por favor, para ver si... Sí, ahora sí. Bien. Entonces, empecemos. Necesitamos conocer qué cosa es importación para el consumo. Denme un ratito que voy a quitar estos temas de la pantalla. Bien, decíamos, ¿qué cosa es importación para el consumo? La importación para el consumo es un régimen aduanero. Nos permite ingresar mercancías al país cumpliendo ciertas formalidades básicas y obligaciones determinadas en nuestra ley, con el pago o con la garantía de los tributos. Estos tributos y derechos arancelarios e inclusive multas son los que nos permiten ingresar la mercancía al país. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los documentos que necesitamos en esta importación para el consumo? Nuestro artículo 60 de la Ley General de Aduanas nos determina documentación principal. Dentro de esa documentación principal tenemos el documento de transporte, que dependiendo de cada vía de transporte tiene un nombre particular. Llamemos guía aérea cuando la mercancía arriba por esta vía, bill of lading cuando la mercancía se traslada por la vía marítima, cartaporte por la vía terrestre. Bien, entonces el documento de transporte es el documento que acredita la propiedad de la travesía desde nuestro país de origen hasta el destino. Ese documento de transporte es uno de los documentos básicos para esta importación para el consumo. Otro documento importante es aquel que evidencia la transacción comercial, compra-venta de la mercancía, que es la factura comercial. El documento de seguro es un documento importante para tranquilidad del importador, para saber que su mercancía está a buen resguardo durante toda esta travesía. No es un documento obligatorio, vale recordar, en cuyo caso la administración aduanera utilizará unas codificaciones particulares para poder identificar que la mercancía no viene asegurada. Cuando estamos hablando de mercancías restringidas, mercancías que requieren de una autorización de una entidad adicional, en ese caso nosotros vamos a requerir un documento de control, una resolución, un oficio, un documento que es emitido por esta entidad autorizante como permiso para ingresar al país de manera conforme. Finalmente, cuando estamos necesitados de acogernos a algún beneficio tributario, algún beneficio arancelario, perdón, este beneficio arancelario, en convenio con otros países, se puede acreditar a través de un certificado de origen. Este certificado de origen nos permite identificar qué beneficio se le va a otorgar en materia arancelaria a las mercancías. Ustedes ven en pantalla el gran universo de operadores que participan en una importación para el consumo. Desde los importadores, que tenemos un gran número hoy en día, 150 de ellos han sido certificados como operador económico autorizado, agencias de aduana, entidades bancarias, entidades autorizantes, aerolíneas, navieras,
como dije, agencias de aduana, representantes del transportista, almacenes aduaneros, en fin, todo este gran bloque de participantes forman una cadena logística muy importante en nuestra importación para el consumo hoy en día. Nosotros queremos conocer qué declaraciones tenemos que usar para una importación. Primero vamos a hablar en términos de importación para el consumo. Tenemos que identificar una declaración aduanera de mercancías. Va con las siglas DAM. La declaración aduanera de mercancías la utilizamos cuando nuestra factura identificada en valor FOB supera los $2.000. En ese caso utilizamos esta DAM, y esta DAM presupone el trámite a través de una agencia de aduana. Esta agencia de aduana va a realizar una transmisión electrónica a través de nuestro sistema electrónico de información y datos aduaneros, y también podríamos utilizar la declaración simplificada de importación con las siglas DSI en el caso que nuestra mercancía estuviera facturada con un valor FOB menor a $2.000. Este trámite a través de una declaración simplificada de importación no necesita obligatoriamente la participación de una agencia de aduana, podría utilizarla, pero puede hacerlo en su mayoría de los casos por el importador mismo. Hoy en día, estos documentos son tramitados a través de nuestra mesa de partes virtual de la SUNAT. ¿Cuáles son las modalidades de una importación para el consumo? Llamemos modalidades al momento en el que, para poderlo identificar en el momento en el que arriba la mercancía o la mercancía, las características particulares que ésta pueda tener. Cuando nosotros numeramos nuestra declaración, nuestra DAM, la numeramos antes de que llegue la carga, estamos hablando de un despacho anticipado, una modalidad de despacho anticipado. Quiere decir que se numera 1, 2, 3, la cantidad de días que ustedes estimen pertinente antes de que llegue la mercancía al país. Esta modalidad hoy en día, de acuerdo a nuestras disposiciones en nuestra ley, es una modalidad de despacho obligatorio. Luego tenemos el despacho urgente, que es un despacho que está calificado propiamente a la condición de la mercancía. Qué tan importante, peligrosa, perecible, con una caducidad inmediata, que tenga la mercancía. En el ejemplo de la pantallita estamos viendo de repente explosivos, estamos viendo billetes, animalitos, plantas, medicamentos, vacunas. Son mercancías cuya condición específica la califica de por sí como un despacho urgente. Esta mercancía, que está calificada de esta manera, permite que la declaración pueda ser numerada, con anticipación también, pero permite también que pueda ser numerada hasta 100 días de haber arribado. Esa es la particularidad de un despacho urgente. Calificamos la condición de la mercancía. Y el despacho diferido es aquel despacho cuyo medio de transporte ya llegó al país, se descargó la mercancía, ingresó a un depósito temporal y recién ahí destinamos, numeramos nuestra declaración. Esta declaración aduanera de mercancías, DAM, se numera de esta manera como despacho diferido, pero acá sí hacemos una observación. En el caso que optemos por una declaración simplificada, siempre va a ser bajo esta modalidad. Quiere decir que las mercancías cuyo valor FOB sea menor a $2.000 y requiera numerarse con una declaración simplificada por selección del importador, podrá hacerlo cuando la mercancía ya llegue al país. Recordemos siempre que esta mercancía puede caer en abandono legal. Quiere decir que una vez que transcurren los 15 días siguientes al término que se descargó esta mercancía y no hay una manifestación de numerar una declaración, la mercancía caerá en abandono legal. La administración aduanera selecciona estas declaraciones a 3 controles. Los ha manifestado como colores, como un semáforo exactamente. El canal rojo es el canal de mayor nivel de selección, de mayor control, y presupone que la mercancía no solamente que está en la declaración va a ser revisada documentariamente, sino que también vamos a tener una inspección física, un control físico, una contrastación de lo que la mercancía que estamos visualizando, inspeccionando, sea tal cual
a lo que se ha declarado, sea exactamente lo que coincide con los documentos que sustentan esta declaración. Ese es el nivel de mayor control y actualmente tenemos un 4% de estas declaraciones del 100% del universo de declaraciones de este régimen, un 4% son seleccionadas a este control. Luego tenemos el canal de control naranja. Este es un canal de menor nivel que presupone que el funcionario aduanero va a revisar la información que se encuentra contenida en la declaración versus los documentos que se hayan digitalizado para poder dar su conformidad. Analiza esta información y se da la conformidad, sin tener una inspección física de la mercancía. El canal, perdón, ahí hay un error, pusimos canal rojo y es canal verde. El canal verde es el canal de control de menos riesgo. Es un canal de control que no implica ninguna revisión documentaria, ninguna digitalización de documentos, ninguna inspección física y simplemente con unas validaciones que hace nuestro sistema, tiene el levante autorizado para salir con libre disposición de esta mercancía para su importador. Como ustedes ven en pantalla, el nivel de selectividad que la administración aduanera determina para estos 3 canales de control está en un 90% seleccionando a canal verde. Eso es muy bueno para un importador que tiene unas condiciones óptimas en su desempeño del despacho. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos frente a mercancías restringidas? Tenemos distintas entidades del Estado, como ustedes pueden apreciar, DIGEMIT, DIGESA, SENASA, SANIPES, OTO, SUCAMEC, distintas entidades que emiten permisos muy especiales para el ingreso al país. En ese caso, nuestra declaración aduanera siempre va a pedir la autorización de estas entidades como documento de control que les habíamos comentado para que ingresen al país. Si el documento de control no está emitido en señal de conformidad por estas entidades, la administración aduanera nada puede hacer en materia de ingreso porque son estas entidades las que determinan su ingreso al país. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos aquellos importadores que tenemos estas mercancías restringidas para ingresar al país? Hemos preparado esta mañana un pequeño flujo para poder ilustrar de cómo se hace el trámite, que también es virtual, digital, a través de la ventanilla única de comercio exterior. Nuestra ventanilla única de comercio exterior centraliza todas estas entidades a través de códigos únicos de trámite. Las entidades tienen distintos procedimientos para autorizar, para dar sus permisos. Entonces ha identificado que estos procesos los puede codificar como códigos únicos de trámite. Y le ha dicho a la BUCE, todos estos trámites tengo que ver contigo. Tengo que interrelacionarme contigo, BUCE. Y nosotros, como SUNAT, tomamos esos códigos únicos de trámite para verificar las autorizaciones. Es así que, como tenemos en pantalla, tenemos un importador interesado en solicitar su permiso a la ventanilla única de comercio exterior. Registra una SUCE, solicitud única de comercio exterior. La transmite y la ventanilla única la recibe, enviándola directamente a la entidad para que haga la calificación de este permiso, esta autorización que tiene que emitirse. En el caso de que sea conforme esta autorización, la BUCE emite un documento resolutivo. Nosotros lo vamos a llamar en adelante DR. Este documento resolutivo está con la señal de la autorización de la entidad y es un número correlativo que la BUCE proporciona. Automáticamente este documento viaja a un repositorio que la SUNAT tiene. Lo guarda, lo conserva hasta el momento que se necesite utilizar. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una respuesta favorable del sector? BUCE le devuelve el documento resolutivo denegatorio al usuario para que pueda absolver aquellas falencias que ha identificado y que se va a volver a transmitir. Bien, nos habíamos quedado en que la SUNAT había recibido en este repositorio esta información. Para cuando la agencia de aduana realice la transmisión de la declaración, el sistema le identifica, por la partida arancelaria, identifica que la mercancía es restringida y le dice automáticamente cuál es tu número de DR.
Pregunta. Entonces, la agencia de aduana transmite el número que le fue autorizado a su importador. Si el RUC coincide, primero, para empezar, si el RUC coincide, le va a decir, adelante, vamos a la siguiente validación. ¿Está vigente esta autorización? ¿Está vigente este DR? Adelante, coincide. Si no encuentra vigencia, si no encuentra coincidencias en el RUC, le va a rechazar el número de DR y no va a poder numerar la declaración. En el caso que nuestra agencia de aduana transmite el número correcto, la vigencia correcta, el sistema verifica esta vigencia, verifica la correspondencia que sea entre el importador y la persona autorizada para este permiso, y le permite numerar la declaración. De esta manera satisfactoria, numerada la declaración, le da su respuesta a la agencia de aduana y también le responde a BUCE que el documento resolutivo está siendo utilizado en la declaración X para que pueda emitir la información a la respectiva entidad autorizante. Recordando un poquito cómo era nuestro proceso de trámite de una declaración aduanera, tenemos que había un mandato que otorgar, una suerte de permiso del importador a la agencia de aduana para que realice los trámites en su nombre. Este mandato era un mandato físico, con un papel, sellando los documentos, indicándole esta correspondencia de atención a la agencia de aduana. La agencia de aduana hacía su transmisión electrónica, utilizábamos un sistema teledespacho, un sistema de colas, que de acuerdo al orden de la transmisión se iba numerando la declaración. Luego decíamos, una vez que pagues los derechos de esta declaración numerada, y este pago, dicho sea de paso, en su gran mayoría era pago presencial en las entidades financieras, en los bancos, una vez que pagues los tributos te voy a dar el canal de control. Era una suerte de una información, una declaración bien llena, sin embargo, no teníamos esa predisposición de conocer el canal de control, porque recién cuando pagábamos los tributos, nos enterábamos qué color de canal había sido seleccionado para saber qué tareas teníamos que hacer en adelante. También, cuando una declaración era seleccionada canal rojo, y habíamos pagado estos tributos que les comenté, ¿cuál era la siguiente tarea de la agencia de aduana? Irse físicamente con todos los documentos de la declaración en un sobre, factura, documento de transporte, certificado de origen, en una copia autenticada, bien sellada, foliada, y los formatos de la declaración. Cada formato autocopiativo, en su formato A, su formato B, su formato C, en 5 copias autocopiativas dentro del sobre, y esos sobres los llevaba a la ventanilla de la recepción de la aduana donde se ha hecho el trámite, y los presentaba. Ahí hacíamos nuestra colita y presentábamos los documentos. Después de haber presentado los documentos de esta declaración, se le asignaba a un funcionario aduanero quien revisaba primero estos documentos, cómo estaban, si estaban completos físicamente, y solamente con ese ojo de la revisión, luego se iba al almacén aduanero a reconocer físicamente la mercancía. Identificaba el contenedor, ábrase el contenedor y empezamos a verificar la mercancía. Esa correspondencia entre nuestra factura y lo que estamos viendo físicamente, y también la correspondencia con los formatitos que habíamos dicho, los formatitos físicos de formato ABC, que cuadre mercancía, formato, documento. Físicamente también hay ese contraste con la mercancía. Finalmente, cuando terminábamos de reconocer la mercancía, nos íbamos nuevamente de retorno a nuestra sede operativa, a la aduana, para poder hacer el análisis de la información de lo que habíamos inspeccionado. Revisábamos el valor, la clasificación arancelaria, las restricciones, y si todo estaba conforme y no había ninguna observación adicional, agarrábamos nuestros formatos, empezábamos a suscribir nuestra diligencia en señal de conformidad de todos los temas que habíamos visto físicamente, y nos acercábamos a la ventana a entregar los formatos de la declaración.
Un formato para el usuario, un formato para el almacén, un formato para la agencia, otro para nuestro archivo, y teníamos así una variedad de formatos que desplegar. Se colocaban sellos en señal de conformidad y se le entregaba a la agencia de aduana. La agencia de aduana nuevamente con sus papeles en mano se iba al almacén aduanero donde estaban las mercancías, entregaba sus copias, nuevamente más papeles, entregaba sus copias y listo, ya se podía ir con la mercancía después de haber hecho los pagos del concepto del almacenaje. Esa era nuestra realidad en el reconocimiento físico de una declaración seleccionada a Canal Rojo. Ustedes dirán, ahora, ¿qué pasa con Canal Naranja? Es mucho más sencillo. Bueno, sí, nos ahorramos un paso. Pero de la recepción de documentos, de la presentación, de viajar físicamente a la ventanilla de la administración aduanera, nadie nos libra. Teníamos que ir, de todas maneras, a la ventanilla con nuestro sobre y nuestra colección de formatos, nuestra colección de documentos que sustentan el despacho, nuevamente foliados, sellados, autenticados, y nos íbamos a la ventanilla a dejarlos ahí y a esperar la atención del funcionario aduanero. Una vez que el funcionario aduanero recibía estos documentos, empezábamos a revisar papelito por papelito, a contrastar el papelito contra la documentación, contra la información de la declaración que estaba en pantalla. Y luego, cuando ya estaba todo conforme, después de un momento, registrábamos nuestra diligencia y le dábamos nuevamente en la ventana para repartir, mismo forma de casino, los formatos que habían que distribuirse para la entrega de la mercancía y el levante. Mismo proceso nuevamente de la agencia de aduana a constituirse al almacén aduanero para tener la salida de las mercancías. Hoy en día, ¿cómo es? Recordarán que habíamos dicho que el mandato primero se daba con firmas en papelitos, entrega de documentos del importador a la agencia de aduana. Ahora no. El importador, dentro de la comodidad de su casa, se loguea, ingresa al portal del operador de comercio exterior, de ahí las siglas de OCE, ingresa al portal del operador, hay una opcioncita que dice mandato electrónico, registra esta opción de mandato electrónico, y automáticamente se transmite esta solicitud, que es un tema muy sencillo, a la agencia de aduana, quien recibe esa notificación, esa comunicación. Le dices, el despacho, el importador X te ha encargado el despacho de las mercancías y la agencia de aduana acepta y de aquí para adelante está encargado del despacho de las mercancías. Pero este mandato es de dos formas. Puede ser un mandato celoso, un mandato que solamente es para un documento de transporte en específico, o también puede ser por un periodo de tiempo, en cuyo caso el importador le dice a la agencia de aduana, yo quiero que te encargues de mis despachos desde octubre a diciembre, desde febrero a mayo, le da un periodo de tiempo, que no debe extenderse de un año. Pero, como le digo, hay dos formas, ¿no? Y estas dos formas están totalmente dinámicas, sencillas, en el portal del operador de comercio exterior. Y de aquí para adelante, la agencia de aduana puede hacer este trámite con solamente haberse hecho de manera electrónica. Este mandato electrónico puede ser modificado en el sentido de que puedo decir, ¿sabes qué? Ya me retracto, mejor que no sea hasta diciembre, que sea hasta noviembre nada más. O puedo anularlo y decir, no, ya no va el mandato con esta agencia de aduana. Y en ese caso, si es que se ha numerado una declaración, la anterior declaración que se hubiera numerado mantiene el mandato todavía, no se pierde, porque es la veracidad de la información transmitida, y de aquí para adelante se anula cualquier mandato que se haya podido otorgar. El importador es el único que puede modificar o anular este mandato otorgado. ¿Cómo es ahora entonces el trámite? Ya habíamos dicho, ahora tenemos el mandato electrónico, y este mandato electrónico le sirve como punto de partida a la agencia de aduana para iniciar los trámites. Utiliza las transmisiones en nuestro sistema CEIDA, que es un sistema electrónico de información y datos aduaneros. Envía esta información a través de un archivo XML. Ahora eso permite que varias transmisiones se realicen de manera simultánea
y son mucho más rápidas que una transmisión por teledespacho como teníamos antes. Nuestro sistema, apenas tenga esta información junto con, apenas tenga la declaración junto con la información de nuestro manifiesto de carga, que son datos relativos a la próxima llegada de la mercancía, automáticamente asigna el canal de control. Pero ustedes verán que ahora no estamos condicionando al pago. No estamos condicionando. Nosotros entendemos que el usuario necesita saber qué canal de control ha obtenido su declaración para ir haciendo sus trámites logísticos, ¿no? Para ir viendo en qué momento saca la mercancía, coordinar con la agencia de aduanas si ya está próxima a llegar, dónde la puede llevar apenas tenga el levante. Estos trámites logísticos son bastante predictivos cuando uno tiene conocimiento del canal de control. Entonces no le estamos diciendo al importador paga o garantiza tus tributos para poder seleccionar un canal de control. De ninguna manera. Ahora lo estamos diciendo, te vamos a dar el canal de control de manera adelantada para que puedas hacer tus trámites. Entonces, ¿cómo se realiza el reconocimiento físico en una declaración de canal rojo? Tenemos ahora que ya no hay una presencia de la agencia de aduana con documentos físicos, ya no hay. La agencia de aduana transmite, una vez que tiene numerada la declaración y le ha sido seleccionado el canal rojo, automáticamente nuestro sistema le habilita un ticket. Este ticket es para que se abra y se coloque todos los documentos que el importador va a escanear para que sustenten el despacho. La agencia de aduana entonces va a digitalizar esos documentos y los va a transmitir a la administración aduanera. Si los ha recibido del importador o el importador también le ha transmitido estos documentos escaneados, en un soporte los transmite electrónicamente y la administración aduanera los recibe en señal de conformidad. Junto con ello, hay una transmisión de una solicitud electrónica de reconocimiento físico, donde la agencia de aduana indica que va a realizar ese reconocimiento físico. Nosotros le llamamos SERF, que es Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico. Estas dos transmisiones le permite al funcionario aduanero ya tener identificada que esta mercancía ya está próxima a reconocerse físicamente en un almacén aduanero específico. El especialista se constituye en este almacén con todas las declaraciones virtuales, porque en realidad va con su dispositivo móvil para hacer este reconocimiento físico. Una vez que la inspección, bueno, es un tema que es físico, y al ser físico indica la necesidad de tener una presencia física en el depósito temporal, en el almacén aduanero. Dentro de un momento les comentaremos otra forma que estamos llevando en práctica del reconocimiento físico, pero vamos a terminar la ilustración con indicar que finalizado el reconocimiento físico, el funcionario aduanero en su máquina verifica la información, clasifica sin tener absolutamente ningún papel. Con los documentos que han sido digitalizados por la agencia de aduana, evaluamos la información y nosotros damos nuestra conformidad en señal de que todo está correcto y no hay ningún tema por salvar. Más adelante, cuando el importador tenga la oportunidad de pagar los tributos, pagará este concepto de la deuda de la declaración, y junto con nuestra diligencia de conformidad, nuestro sistema automáticamente le va a dar un levante. Levante que le permite a la agencia de aduana retirar las mercancías del almacén aduanero. Como ustedes ven, en todo este proceso se ha salvado la presencia y el paseo de nuestra agencia de aduanas en cada una de las ventanas de la administración aduanera para cotejar formatos, entregar papeles, enviar comunicaciones de respuesta, y lo propio hemos hecho en la revisión documentaria. Nuevamente, nuestra agencia de aduana, cuando la declaración ha sido seleccionada a canal naranja, nuevamente nuestro sistema le habilita un ticket. Este ticket le permite nuevamente colocar los documentos escaneados, digitalizados, que sustentan la declaración y las transmite. La administración aduanera las recibe y luego asigna un funcionario aduanero para que pueda analizar la información, verificar
esta documentación digitalizada contra la información de la declaración que está registrada, y en señal de conformidad da su diligencia. Diligencia de despacho le llamamos nosotros. Esta diligencia de despacho le permite que la declaración, una vez que está grabada, cuando se paguen los tributos, tengamos el levante. Levante autorizado es un término que usamos para dar el go a la salida de las mercancías, ¿no? Para que le permita a la agencia de aduana tramitar esta salida de las mercancías del depósito temporal. Habíamos dicho que el reconocimiento físico es una presencia física del funcionario aduanero en el almacén para reconocer, para inspeccionar la mercancía. Pero han habido circunstancias en esta pandemia, circunstancias en las que había una determinada cantidad de aforo en los almacenes aduaneros, que no era permitido y totalmente justificado una presencia grande de personas reconociendo físicamente las mercancías, ¿no? Personas de manipuleo, funcionarios aduaneros, agencias de aduana, a veces empresas aseguradoras, todos ellos confluyendo en un solo momento, en un momento de distanciamiento social. Esto disparó la necesidad de querer hacer un reconocimiento físico remoto, de tal manera que no hubieran varios funcionarios aduaneros en un almacén aduanero. Aprovechar la circunstancia de que un funcionario aduanero estuviera ahí para que realizara varios reconocimientos físicos y el especialista, el funcionario aduanero titular asignado a la declaración, se mantenga en la oficina viendo la transmisión virtual de este reconocimiento físico realizado por otro funcionario delegado o por un operador de apoyo. Entonces decíamos que este reconocimiento físico remoto surgió de esta manera, como respuesta a esta pandemia que hemos tenido, que estamos teniendo todavía, y que también hemos visto circunstancias de desastres naturales, de huaicos, de huelgas que han interrumpido la carretera, a veces desbordes de puentes también, caídas de puentes que no han permitido que el funcionario aduanero con su agencia de aduana lleguen al depósito, al almacén, para poder hacer el reconocimiento físico. Esto no ha querido interrumpir nuestra labor. Y nosotros hemos dicho en el procedimiento de reconocimiento físico que está bien, que el importador que está en esos momentos con la mercancía o el almacén aduanero que está con las mercancías puede realizar ese reconocimiento físico y se puede grabar él mismo mostrándonos cómo se hace este reconocimiento físico. Y el especialista, el funcionario aduanero, lo está monitoreando desde su escritorio y le está diciendo: abre el contenedor, por favor, a ver, saca esta mercancía que está para el lado derecho, muy bien, esta mercancía, ábrela, muy bien, la estamos inspeccionando. ¿Qué marca dice ahí? Tomamos nota. Y este monitoreo cercano es precisamente en lo que consiste nuestro reconocimiento físico remoto, las siglas RFR. Estamos utilizando una herramienta electrónica virtual que le permite al operador de apoyo, en este caso estamos en el ejemplo diciendo que es un almacén aduanero, un representante del almacén aduanero quien nos puede asistir, o también la propia agencia de aduana, o también el importador. Está previsto que se utilice la asistencia de un funcionario aduanero delegado, aprovechando su circunstancia en que esté constituido en el almacén aduanero, pero ello no es la única situación. Como les decía, podemos tener como participante, siempre vamos a tener al funcionario aduanero asignado, quien es el responsable de la declaración y de darnos la diligencia de despacho, el funcionario aduanero delegado que puede participar con nosotros en el reconocimiento físico en el almacén aduanero, y el operador de apoyo, que es una persona vital en el reconocimiento físico cuando no se puede constituir alguno de estos participantes en la zona donde se encuentra la mercancía. De esta manera nosotros logramos acortar muchísimos tiempos, acortar tiempos de traslado del funcionario aduanero a veces a distritos, a lugares, a provincias lejanas en las que se tiene que constituir para hacer el reconocimiento físico, y que nos ahorra muchísimo tiempo, y al importador también, para poder tener
su mercancía en el menor tiempo. Elementos muy importantes se han dado en esta importación digital. Ustedes han visto que la digitalización, la virtualización de procesos ha sido el elemento más importante y que está siendo sumamente valorado hoy en día. Estamos hablando de remisión de documentos que sustentan la declaración, que sustentan las solicitudes, todo esto a través de transmisiones para las declaraciones canal naranja y rojo. Estamos hablando de que también aquellas consultas que los usuarios desean hacernos, digitalizan el documento, lo escanean y lo solicitan a través de nuestra mesa de partes virtual, MPB SUNAT. Esta mesa de partes recibe este escrito y recibe el documento digitalizado y lo traslada a las áreas para que pueda absolverse estas consultas o solicitudes que se realizan en las aduanas operativas o normativas. También ofrecemos un sistema de web service a los almacenes aduaneros. Antes los almacenes aduaneros tenían que ingresar a la pantalla de la consulta de levante de mercancías de cada una de las declaraciones para poder visualizar. Y no se diga lo contrario, antes todavía tenían que recibir cada uno de los papelitos que habíamos comentado con la diligencia conforme. Y tenía que coleccionar todos estos papelitos para poder evidenciar que la salida de las mercancías era conforme a un levante aduanero. Ahora, esta web service es una herramienta muy importante, muy fuerte, muy potente, que le permite a los almacenes aduaneros de la propia fuente de la administración recibir la indicación de que todas estas declaraciones, todas estas mercancías que están en tus instalaciones almacén, tienen levante. Entonces, ya es un archivo que le permite dar evidencia al almacén de la salida que puede autorizar. Nuestras solicitudes electrónicas de rectificación de las declaraciones también permiten digitalización de documentos. Antes, el proceso era, transmíteme tu solicitud de rectificación, pero si no adjuntas los documentos físicos que sustentan la rectificación en el plazo de 3 días, te conviertes en ceniza. Entonces, ¿qué pasaba? El usuario tenía que escanear, transmitía la solicitud, tenía que escanear volando, presentar nuevamente sus documentos en copia, sellar, foliar, ya sabemos el vía crucis, foliar, sellar, y correr hasta la ventanilla para que antes de los 3 días se presenten estos documentos y la solicitud se mantenga para ser evaluada. Hoy en día no. Se transmite la solicitud electrónica, correcto, pero estos documentos se digitalizan y se transmiten por el mismo medio. Entonces, ni la agencia de aduanas se toma el esfuerzo de correr denodadamente para estar presentando documentos físicos sellados y firmados, sino que lo hace a través de medios electrónicos. Finalmente, el funcionario aduanero, como les comentaba, ahora se traslada con su dispositivo móvil para poder verificar en él los datos de la declaración, las facturas que se están presentando y dar el reconocimiento físico sin tener a la mano tanto papel, tanto formato, tanto documento que tenía que contrastar, ¿no? Con la peligrosidad que de repente se quede alguno, se caiga alguno por ahí y luego tenga que requerirlo nuevamente. Nosotros hemos visto que ahora el despacho anticipado es nuestro despacho guía, nuestro despacho básico, el que dicta el ritmo de las declaraciones. Nosotros en un despacho anticipado, ya hemos visto el proceso de numeración de la declaración, luego que se asigna un canal de control sin que hayamos pagado todavía los tributos, la mercancía llega y si la declaración ha sido seleccionada a canal rojo se inspecciona, finalmente se pagan los tributos y la mercancía sale. En el despacho diferido tenemos mucho más pasos que hacer. Tenemos primero que esperar a que la mercancía llegue, para que una vez que llegue recién vamos a numerar nuestra declaración. Y después de que hemos numerado la declaración, acá sí necesitamos que se paguen los tributos para tener el canal de control. Porque no hay una justificación, si es que ya llegó la mercancía, para que se pueda obtener el canal de control. Luego, si es que este canal ha sido rojo, inspeccionamos las mercancías y después de una diligencia conforme, tenemos el levante. Entonces, hay pasos
que se están acortando en un despacho anticipado. Y hay pasos que son muchísimos más larguitos si es que usamos la modalidad de despacho diferido. Pero recordemos siempre que hoy en día, de acuerdo a nuestra ley, el despacho anticipado ya es obligatorio. La administración aduanera requiere de todos nuestros documentos para numerar la declaración antes de que llegue por cualquier medio de transporte. Como importador, para nosotros es muy importante conocer cuánto tiempo nos estamos demorando en nuestras importaciones, cómo está haciendo nuestra agencia de aduana para hacer nuestros despachos competitivos respecto a nuestra primera competencia, nuestra competencia más cercana. Me gustaría, si yo soy un importador, saber que yo tengo unos buenos tiempos y que yo puedo sacar mi mercancía mucho más rápido que mi vecino que también vende lo mismo. Entonces, dentro de la página de la SUNAT, dentro del portal de la SUNAT, nosotros identificamos unas 3 fichas en la parte superior que dice personas, empresas y aduanas. Dentro de la ficha de aduanas, vemos de que el primer icono que presentamos dice tiempo de importación. Dándole un clic a este tiempo de importación, podemos ver esta primera pantalla que se parece a la diapositiva anterior, en la que estamos haciendo una similitud de cuánto se demora un despacho de anticipado versus un despacho diferido. Y actualmente, al cierre del mes de octubre, estamos presentando una demora en el despacho anticipado de 19 horas, casi 20, desde el momento que llega la mercancía hasta que sale del almacén aduanero, hasta el levante. Y 147 y fracción horas que se demora un despacho diferido desde que llega la mercancía hasta que tiene su levante. Sin embargo, esta es una sinopsis que se hace al momento de entrar a este link de los tiempos de importación, pero cuando le damos un clic a la consulta en la ficha de la parte inferior, nos va a pedir que consignemos el RUC de lo que queremos verificar. Nosotros hemos simulado poner un RUC para ver una empresa y tenemos acá un gráfico, una curva celeste, que es la curva que nos está ofreciendo nuestros tiempos como empresa. Si yo he puesto el RUC de mi empresa y estoy viendo cuánto tiempo se demora mi empresa, la curva azul va a mostrar cómo nos estamos demorando nosotros en relación al mejor tiempo que ha presentado un despacho anticipado. ¿Cuál es la mejor práctica? Nosotros estamos viendo que hay un promedio en el mes de mayo, junio, julio, hasta octubre, de 18 horas, 17, 18, 21, 23, 20 horas para un mejor despacho anticipado. Sin embargo, yo soy carita feliz porque soy un importador que se ha demorado 0,41 de horas, ¿no? Sin embargo, en el mes de julio, pues estoy muy triste porque me he demorado casi días en sacar mi mercancía, pero he vuelto a tener un tiempo óptimo, ¿no? Eso es lo que les permite este portal de tiempos verificar. Permite hacer nuestra comparación con la empresa competidora cercana y poder saber cuáles son los tiempos por almacenes aduaneros, por agencias de aduana. También está un ranking de las agencias de aduana que también ofrecen sus servicios rápidos, quiénes son las agencias más veloces en tramitar estos despachos, quiénes son también las agencias que están un poco más rezagadas en este trámite. Y bien, esto nos ha dado tener buenos resultados. Estamos formando parte del 24,6% del PBI. Estamos hablando de que estamos manejando 3,1 millones de transmisiones electrónicas en todo lo que va del año. Hay una movilización de mercancías de carga de 3,6 millones de toneladas de carga a importarse. Hemos numerado más de 600.000 declaraciones de importación, DAMS en este caso, que corresponden a 35.017 importadores
de los cuales habíamos indicado que 150 de ellos han sido certificados como operador económico autorizado. Y todo ello equivale a 38.700 y fracción millones de dólares en valor FOB de mercancías. Son resultados muy importantes de este 2021. Cuando hablábamos del tiempo total de liberación de mercancías, ¿qué se nos venía a la mente? ¿Cuánto tiempo se demora la aduana en hacer todo este trámite? Y en realidad no era la aduana, sino desde que llega nuestra mercancía hasta que tenemos el levante. Nosotros habíamos visto en una de las primeras diapositivas que nuestra selectividad al canal de control verde era muy importante. Es 90% del total de las declaraciones que son seleccionadas a canal verde. Quiere decir que nuestros propios trámites, o sea, el operador con el almacén, con el puerto, con su agencia de aduana, dictan este tiempo. La aduana, en este caso, no participa en esta parte porque este es una fuerza muy importante del 90% que hace que las empresas y todo el sistema logístico de por sí se regule en la rapidez del despacho. Nosotros intervenimos en la selectividad naranja y rojo, recordemos, y eso equivale a un 10% del total de las declaraciones. Sin embargo, nuestra administración siempre tiene que medir qué tiempo nos demoramos en liberar esas mercancías. ¿Y cómo los tomamos? Desde la fecha de llegada de la mercancía hasta la fecha de levante, hasta la fecha y hora de levante. En el 2020 tenemos una curva que nos muestra cuándo eran nuestros tiempos para liberar las mercancías. En el 2021, cuánto nos estamos demorando en horas para liberar la mercancía. Y nosotros también podemos ver acá que finalizando el año del 2019, 79 horas nos demorábamos en promedio para liberar las mercancías. Luego a finales del año 2020 nos demorábamos 60 horas. Y en lo que va de la fecha de noviembre, nos estamos demorando 36 horas en liberar las mercancías. Esto es una clara demostración que el despacho anticipado es totalmente trazable y más sencillo para cualquier importador poder tener sus mercancías no solamente con mayor seguridad, sino también con el menor tiempo posible para poder realizar la venta, el servicio que ofrece. Nosotros teníamos antes que en el 2018 teníamos solamente una participación del 37% del despacho anticipado. O sea, del total de todas nuestras declaraciones, solamente 37% era un despacho anticipado. La mayor fuerza estaba en el despacho diferido. Por eso teníamos unos tiempos tan grandes. Luego, en el 2019, crecimos y tuvimos más acogida para el despacho anticipado en un 45%. Sin embargo, 73% hemos cerrado el año pasado y ahora vamos en un acogimiento al despacho anticipado del 85%, que se ve, como ustedes pueden ver, claramente traducido en menores tiempos. El proceso de importación, ahora totalmente digital, ¿qué certificaciones y qué reconocimientos ha recibido? Certificaciones, nosotros estamos dentro de la norma ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad. El proceso de importación para el consumo, junto con el proceso de exportación y el manifiesto de carga, son auditables todos los años, 2 veces al año como mínimo, el proceso completo. Se identifica oportunidades de mejora, se identifica todos estos procesos que deben de mejorar, y esto nos ha permitido también volver a pensar algunas cosas y mejorar los procesos. Otro de los sistemas que estamos certificando es el sistema de gestión antisoborno, bajo la norma ISO 37001. Esta norma apunta directamente a 2 procesos muy importantes: el reconocimiento físico de mercancías dentro del régimen de importación, y también está certificando esta norma junto con el proceso de equipajes. Pero nosotros estamos utilizando estas 2 certificaciones como parte importante de nuestro proceso que no debemos descuidar nunca,
debido a que siempre tenemos auditorías para que puedan verse un proceso no solo regular, sino óptimo y bastante claro para el usuario. Nuestros reconocimientos. Hace poco, este año, hemos obtenido un premio de buenas prácticas en la gestión pública, el proceso de importación para el consumo, el proceso de importación digital ha sido ganador de un premio 2021 dentro de este bicentenario muy importante en la categoría del servicio de atención al ciudadano, en lo que corresponde al gobierno digital. Este premio ha sido otorgado a este equipo de importación digital que trabajó muy fuerte en todo este tema de transparencia y digitalización del proceso. El proyecto FAS dio origen a este salto tan grande para nuestra importación digital y ha sido muy merecidamente reconocido. También hemos participado en la premiación de creatividad empresarial. Hemos sido finalistas en la categoría de servicio al cliente como institución pública. Estos premios no hacen otra cosa que comprometer a la institución, a nuestra SUNAT, y en este caso a la parte que corresponde a la aduana, para mejorar sus procesos. No solamente con el objetivo de tener una premiación, sino de ver que las mejoras a los procesos se traducen en mejoras para el importador. Estamos siendo ambiciosos y en este caso les presentamos nuestros próximos pasos. Nosotros decimos que la importación digital para DAM no se debe quedar ahí. También lo vamos a hacer extensivo para la declaración simplificada de importación. Queremos una declaración simplificada de importación digital, con un formato virtual, con digitalización de documentos desde la casa, desde una PC, desde un móvil, para que se pueda llenar el formulario electrónico, transmitirlo y tener un despacho súper cómodo para un importador que realiza estas compras de menor cuantía y que hace él mismo su trámite. También nosotros estamos apuntando a implementar solicitudes electrónicas a través, en estos momentos nosotros utilizamos, como les comenté, la mesa de partes virtual. Lo que queremos hacer es a través del portal del operador tener unas solicitudes electrónicas para que el propio importador pueda solicitar suspensiones de plazo, calificación de despachos urgentes, y con unas sencillas opciones para que vayan directamente a ser asignadas a un funcionario aduanero, y también que de la misma forma sencilla se pueda grabar una respuesta y tener un elemento satisfactorio, cercano y rápido que le permita la numeración de su declaración sin tener que hacer mayor trámite. Y una parte muy, muy importante es que nosotros también, como el proceso de importación digital, que es uno de los regímenes más importantes del ingreso de las mercancías al país, estamos apuntando a formar un despacho de admisiones temporales digitales. En estos momentos tenemos el proceso de depósito ya digital también, implementado en nuestra nueva base informática, el sistema de despacho aduanero, que es el SDA, y nosotros no nos hemos quedado ahí. Estamos yendo a modelar estas admisiones temporales, tanto de reexportación como de perfeccionamiento activo en el SDA. Estamos apuntando también a que el régimen de importación forme parte de este nuevo sistema digital, y próximamente les estaremos dando gratas noticias. Finalmente, queremos darle el marco normativo de todo lo que ha sido posible para hacer estas mejoras. Nuestro punto de inicio fue la decisión 848, una decisión muy importante de la comunidad andina, que antes solamente nos decía que un despacho anticipado solo podía numerarse 15 días antes. Si queríamos numerarlo con 20, 25 días antes, no, lo siento, no se puede. Entonces hemos tenido una decisión 848 en la que ya nos da esa amplitud para poder numerar la declaración de despacho anticipado con toda la anticipación que el usuario, el importador, requiera.
nuestra Ley General de Aduanas, nuestra ley marco, muy importante y vital junto con su reglamento para poder determinar todas estas documentos necesarios, definiciones específicas, a veces también nuestra tabla de sanciones, nuestra ley de delitos, muy importante. El arancel de aduanas, que muchas personas de repente han escuchado hablar y no tienen, necesitan un poco de pautas para saber qué es el arancel de aduanas. Un compendio de toda la identificación codificada de nuestras mercancías, que es universal, y que las agencias de aduana utilizan como punto de referencia para consignar en la declaración y de identificar de manera más puntual la mercancía. Sobre este arancel recaen distintos tributos aduaneros, distintos derechos arancelarios que hay que aplicar dependiendo de la codificación que nosotros estemos seleccionando de este arancel. Y finalmente, estos procedimientos aduaneros, el primero, el procedimiento de importación que hoy nos trae a la charla de esta mañana, el procedimiento DESPA-PG01. Es el procedimiento general de importación para el consumo, donde ustedes pueden encontrar todo lo que les acabo de comentar en letras para poder saber un poquito más sobre el despacho de importación. Este despacho de importación comúnmente va de la mano con los siguientes procedimientos específicos, ¿no? El de despacho simplificado, de reconocimiento físico, cómo se hace un reconocimiento físico, qué debo tener en consideración, aunque ya lo hemos dicho. El procedimiento de control de mercancías restringidas, acá nos comenta lo que les habíamos indicado de la transmisión del DR en la BUCE. El procedimiento de valoración, siempre hay una valoración por parte de la administración aduanera de estas mercancías, de acuerdo a los métodos que determina el acuerdo del valor de la OMC, que están previstos en este procedimiento, y el procedimiento específico de solicitud de rectificación electrónica de la declaración es el cómo podemos rectificar una declaración y la oportunidad que tenemos para hacerla en el caso de un despacho anticipado, que puede ser automática, aún teniendo canal de control, siempre que no se haya dado el levante. Bien, por mi parte, muchísimas gracias. Estoy a la escucha de sus preguntas y Gisela, tú nos das la indicación, por favor. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Tu presentación ha sido muy didáctica, muy clara para todos. Gracias. A continuación le presentaremos un video que resume los principales beneficios del modelo de importación digital. A ver, veámoslos, por favor. ¿Quieres importar? Con la importación digital podrás ahorrar costos y tiempo. Olvídate de presentar documentos físicos, es decir, ahora todos tus trámites son 100% digitales. Ahora ya no tienes que esperar que tu mercancía llegue al país para iniciar tus trámites. Con la importación digital y a través del despacho anticipado, puedes hacerlo antes que tus productos lleguen al Perú. Además, puedes conocer cuál es el canal de control asignado a tu carga antes de su arribo al país. Esto agiliza el proceso de todos los operadores que intervienen en el despacho de mercancías importadas, liberándolas mucho más rápido. Y lo mejor es que podrás tener tus productos dentro de las 24 horas de su ingreso al país. También te permite hacer un seguimiento en tiempo real del estado de tu carga, con lo cual se agiliza y simplifica todo el proceso. Ahora vamos a empezar lo que son la ronda de preguntas. Te invitamos, señora Angélica, que puedas encender tu cámara y voy a ir haciendo las consultas para la respuesta respectiva. ¿Le parece? Claro que sí. Ok. La primera pregunta es del señor Roberto Anguis y pregunta: en el caso de importar desde las zonas especiales de desarrollo o SOFRATACNA, ¿el despacho anticipado es obligatorio? No, no es obligatorio. Nuestro artículo 62A, si mal no recuerdo, del reglamento de la ley, nos establece cuáles son las excepciones para numerar un despacho anticipado. Pero también
le da la facultad a la administración aduanera que ponga excepciones dentro del procedimiento de importación para el consumo. Y eso es lo que hemos hecho. En este procedimiento de SPA-PG 01 hemos colocado las excepciones complementarias para numerar un despacho anticipado. Lo invitaría en este caso para que pueda verificar y que efectivamente se encuentra ahí como excepción. Desde el momento que nosotros hablamos, hay algo que no les puedo comentar de repente porque es un tema muy técnico. Cuando uno numera una declaración de importación y a veces tiene un régimen precedente, o sea, quiere decir que hay un régimen anterior, hay un trámite anterior que se hizo, por ejemplo, estoy dando un ejemplo nada más, vino una mercancía y se instaló como depósito aduanero en un régimen de depósito aduanero. Nosotros días, meses después, queremos destinar esto a una declaración de importación para el consumo y ponemos como precedente, como antecedente, nuestra declaración de depósito. Entonces, ¿qué ha hecho nuestra ley, nuestro reglamento en materia de excepciones? Nos dice que si hay una declaración antecedente, un precedente, ya no es necesario numerar una declaración de despacho anticipado porque la mercancía ya está en el país. Lo mismo ocurre con las mercancías que vienen de una SEP, ¿no? La tenemos como una solicitud que es un antecedente de que la mercancía ya está aquí. O sea, vanamente numerarías un despacho anticipado. Forma parte de las excepciones, entonces. Muchas gracias, Angélica. Continuamos. Johnny pregunta, ¿solo se puede dar mandato por documento de transporte y periodo de tiempo? Tengo entendido que también puede ser por régimen, aduana, etcétera. Sí, o sea, el mandato se otorga solo por documento de transporte o por periodo. Pero cuando nosotros elegimos por periodo, y en el ejemplo dijimos de repente de enero hasta julio, le vamos a dar el mandato a la agencia de aduana, seguidamente nos muestra una pantallita en la que nos dice en qué regímenes queremos darle este mandato a la agencia. Queremos en el régimen A, en el B, en el C. Marcamos los regímenes y le damos el aceptar. También nosotros decimos, ¿y por qué aduana? ¿Por qué aduana queremos hacer este trámite? Ok. También la aduana de Paita, la aduana de Mollendo, la aduana marítima, y le damos el ok. Entonces, estos son complementos que van dentro de la autorización del mandato. Pero primero elegimos si queremos darlo por un solo documento de transporte o si queremos hacerlo por periodo. Cuando queremos hacerlo por periodo, reitero, nos muestra una pantalla complementaria para elegir el régimen y para seleccionar la aduana por donde queremos autorizar el trámite. Muchas gracias. La siguiente consulta es del señor Roberto Anguis y dice, en caso de importación menor a $2,000, ¿el importador es quien realiza la digitalización de los documentos? En estos momentos, en algunas aduanas operativas, de repente el importador todavía se apersona, el propio importador se apersona a la ventanilla a mostrar sus documentos. A veces no hay mucha familiaridad con el tema digital, a veces. Pero cuando tenemos esa familiaridad con digitalizar los documentos, el propio importador puede entrar a la mesa de partes virtual de la SUNAT, a la MPB SUNAT, y ahí digitaliza sus documentos y lo transmite, para que estos documentos se transmitan, se deriven al área de despacho simplificado que va a ver esta declaración simplificada. El trámite todavía, como no está virtualizado, demora un poquito porque la mesa de partes virtual es una mesa general de partes virtual y trata de identificar la aduana donde desea hacerse el trámite, el área donde se va a hacer el trámite, y a veces podría demorar esta secuencia, este flujo, un poquito más de tiempo. Por eso es que a veces algunos importadores personalmente se acercan a la ventanilla a hacer el trámite con un formato de declaración simplificada, que es lo que próximamente vamos a virtualizar. Muchas gracias. La siguiente consulta es de la señora Rocío Segura y dice, buenos días. ¿Desde cuándo opera este sistema de importación digital?
o desde cuándo operará? Gracias. El despacho de importación digital ya está operando para todos ustedes desde el 2019. Desde fines del 2019 ya está en todas las aduanas a nivel nacional. Ya ha entrado, tuvo más acogida, creo yo, por la pandemia. Tuvimos un escenario desafortunado que nos dio el impulso necesario para poderlo difundir a todos los operadores. Ya ustedes pueden utilizar este despacho de importación digital totalmente desde ahora. Gracias. La siguiente consulta es de la señora Marisela y dice: buenos días. ¿Cómo validan que los documentos escaneados enviados a SUNAT son reales y no falsos? Cuando nosotros hablamos de una DAM y estamos hablando de la numeración con el servicio y asistencia de una agencia de aduana, la agencia de aduana está plenamente certificada y se goza del principio de buena fe de estos documentos. La agencia de aduana responde sobre la veracidad de estos documentos que digitaliza. Es así que la agencia de aduana muchas veces ha sido nuestros ojos en este tema. Es ella quien filtra estos documentos, la veracidad de estos documentos, y finalmente, en señal de esa veracidad, los transmite a la administración aduanera. Por eso nosotros trabajamos con las agencias de aduana, que son el primer nexo con el importador directamente. Muchas gracias. La siguiente consulta también es de la señora Marisela y dice: ¿el operador de apoyo es el trabajador del almacén? El operador de apoyo son muchos operadores en sí. Recordemos que siempre estamos con la necesidad de un funcionario delegado, pero cuando no tenemos a este funcionario delegado, entra en acción el operador de apoyo. ¿Quién es el operador de apoyo? Si la agencia de aduana en ese momento está constituida, el despachador está constituido en el almacén, pues él fungirá de operador de apoyo, el despachador de aduana. Si no tenemos al despachador de aduana en esos momentos y de repente tenemos al personal del almacén aduanero plenamente identificado que pertenece al almacén aduanero, ese es el que se va a identificar en el reconocimiento físico remoto y que hará las funciones de operador de apoyo. Y si no tenemos un almacenero o un almacén aduanero y solamente tenemos al importador, puede ser el caso, en cuyo caso también identificamos al importador, nos muestra su DNI por la pantallita, lo identificamos plenamente y adelante. Va a ser nuestro operador de apoyo para asistirnos en el reconocimiento físico remoto, dependiendo de la necesidad, del momento y de la circunstancia que tengamos en el almacén aduanero o en el almacén autorizado. Muchas gracias. La siguiente consulta es de la señora Tatiana Flores y dice: pero los almacenes están solicitando la digitalización de los documentos para otorgar el permiso de retiro de las cargas. No hay un requerimiento para que los depósitos temporales estén solicitando esa información. Antes de que todavía éramos dependientes del papelito, también los almacenes estaban requiriendo papeles para dar el levante. Y en aquel entonces se indicó que no era una precisión de la administración aduanera y en el procedimiento no indica tal exigencia. En esta oportunidad tampoco. Tengamos en consideración que se les ha ofrecido un servicio web service. Este servicio web service, que es SUNAT Almacén Aduanero, le dice toda la relación de mercancías que están en sus instalaciones para que puedan salir con libre disposición. Dentro de este web service le ofrecemos datos de descripción de mercancías, de partida arancelaria, de pesos, de bultos. La indicación si la mercancía es restringida o no, porque si es restringida también indica ahí la palabra sí. Entonces, y también la entidad de la que pertenece a esta restricción, para que pueda hacerse algún cotejo si se gusta hacer, pero en realidad no debería requerir ningún tipo de archivo digital o físico. Vamos a tomar nota de esto de repente para podernos entrevistar con el almacén. Nos hubiera dicho de repente en el chat qué almacén aduanero
está haciendo ese requerimiento para podernos entrevistar con los almacenes aduaneros. Ok, lo puede escribir entonces la señora Tatiana Flores, qué almacén es o a cuál se refiere. Continuamos y tenemos la consulta de la señora Rocío Segura y dice, ¿es correcto que las mercancías restringidas no pueden tener despachos anticipados? Sí, es correcto. No es que no puedan, ojo, no es que no puedan, sino que estamos entendiendo que algunas mercancías, de repente, los permisos están demorando un poquito y le ganó la llegada de la mercancía. En ese caso, comprendiendo esa demora, estamos diciendo que están exceptuados. O sea, si gustan y tienen los permisos hechos, perfecto. Numeren su despacho anticipado y van a ser felices como nosotros también. Pero si no logran tener el permiso y la mercancía ya les ganó, numeren un despacho diferido y no van a tener ninguna sanción porque forman parte de la excepción. Muchas gracias. La siguiente consulta es del señor Hugo Herrera y dice, aún me busca mi agente de aduanas eventualmente para endosar el BL. ¿Depende esto exclusivamente de las navieras? ¿La legislación de facilitación o digitalización no les alcanza a las navieras? ¿Deberían aceptar la firma digital? ¿O los agentes de aduanas también nos piden el endose físico? ¿Quién los puede fiscalizar? Mincetur estableció una ventanilla para hacer el endose en procuración de los documentos de transporte marítimos. Esta opción del endose en procuración ya se encuentra habilitado de Mincetur para que lo pueda utilizar el importador con su agencia de aduana. No existe una justificación para este tema de manera presencial o física. De repente algún celo extremo, ¿no? O de verdad no lo justifico. Existe ya, como les digo, esta opción en Mincetur para poder hacer este endose en procuración. También ellos han tenido que dar una respuesta muy rápida al tema del endose, porque todavía era si ustedes se dan cuenta, un contacto físico e intercambio de documentos que en esta temporada de pandemia no era aconsejable realizar. Entonces, muy rápidamente, Mincetur respondió con este endose de procuración y la opción que tiene de manera digital de poder hacer, mediante este medio electrónico, hacer el endose. Recomendaría que la agencia de aduanas se tome contacto con la ventanilla de atención al usuario, el correo de atención al usuario de Mincetur, para que pueda asistirlo en cómo funciona, darle el instructivo de cómo funciona este endose en procuración de manera electrónica. Muchas gracias. La siguiente consulta es de la señora Eli Bustinza y dice, se ha mencionado que el despacho anticipado ya es obligatorio. ¿Eso significa que el despacho diferido va a desaparecer? ¿Cuándo utilizar el despacho diferido? Bien, el despacho diferido no va a desaparecer. O sea, esas tres modalidades de despacho que les había comentado, esas son modalidades de despacho que se van a mantener en el tiempo. Si me permiten de repente compartir una pantallita para que le pueda ayudar en la ilustración. A ver, denme un minuto, por favor. La tenemos a la vista. Sí, sí se está viendo, excepciones del despacho anticipado. Correcto. En esta pantalla hemos querido traducir lo que el artículo 62A de nuestro reglamento ha esquematizado como excepciones para numerar un despacho anticipado. Hemos dicho claramente que el despacho anticipado es obligatorio, o sea, todos deben numerar un despacho anticipado, todos deben mandar su información antes de que llegue el medio de transporte. Pero aquellos que no puedan, por estas circunstancias, están exceptuados. Y estos son los que están previstos en nuestro reglamento. Aquellas mercancías que no valen más de $2,000 FOB, aquellas mercancías que son urgentes, ya hemos visto qué mercancías son calificadas como despacho urgente, vacunas, suero, billetes, joyas, insumos que paralizan la producción. Todas estas mercancías califican como despacho urgente. En todo caso,
no son necesariamente obligatorios para que se numere un despacho anticipado, pero si se puede hacer, bacán. ¿Qué sucede también? Aquellas mercancías que hayan ingresado a otros regímenes aduaneros y que ya están en el país, no queda de otra, pues ya llegaron bajo otro régimen y ahora desde ese régimen se va a destinar a importación para el consumo, que es cosa muy diferente y pueden estar exceptuadas. También las mercancías que son para contingentes arancelarios. La norma de contingentes arancelarios nos dice que para separar un contingente arancelario, la mercancía tiene que haber llegado al país. No se puede separar de manera adelantada un cupo para esto. Entonces, tenemos que llegar al país y numerar un despacho diferido. Las mercancías que vienen de zona franca, zonas especiales de desarrollo, que fue una de las preguntas importantes que nos realizó uno de los participantes, también están como parte de la excepción. Las mercancías restringidas, bajo el entendido que les había comentado, que puede haber demoras en el trámite y que por eso están exceptuadas. Y las mercancías también que ingresan al amparo de eventos internacionales que son de interés nacional y las mercancías calificadas como donaciones. De todas maneras, nuestro reglamento se quedó un poquito corto con las excepciones para numerar un despacho anticipado. Y el procedimiento de importación para el consumo también ha citado otras excepciones. Pero eso no hace que el despacho diferido desaparezca. No, porque muchas de estas excepciones son realidades que ocurren y que van a hacer que el despacho diferido se mantenga de aquí hasta mucho tiempo más. No hay forma de que estos despachos de repente se les obligue a que numere un despacho anticipado, no puede hacerse eso. Y eso lo motiva a que esta modalidad de despacho diferido se mantenga. No va a desaparecer. Sin embargo, recordemos que si no estamos dentro de las excepciones y no numeramos un despacho anticipado, podemos ser objeto de sanción. Muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta, es a través del Facebook, y dice lo siguiente. La percepción del IGB va a ser eliminada, ya que en el 2003 dijeron que era temporal. No tenemos conocimiento hasta el momento de que vaya a cambiar la ley de percepción del IGB. Hasta ahora sigue vigente. Y en todo caso, si tenemos alguna información sobre la próxima eliminación, les haremos conocer a los usuarios. Muchas gracias. La siguiente consulta es del señor José Quenta y dice lo siguiente. Buenos días, doctora. Una consulta. Quiero importar material odontológico por monto menor de $200. ¿Se requiere de agencia de aduanas o yo lo puedo importar? ¿El monto a considerar es el valor del bien o se acumula el flete? Cuando nosotros hacemos una importación por un valor menor a $2.000, nosotros mismos lo podemos hacer utilizando una declaración simplificada de importación. Podemos hacerlo nosotros mismos. Recordemos que en el caso del equipo odontológico puede haber algunos que requieran autorización de DIGEMIT, en cuyo caso, si estas autorizaciones son requeridas, se recomienda que haga primero los trámites ante DIGEMIT y una vez que tenga la autorización de DIGEMIT, ahí sí, usted mismo es haciendo su trámite de la declaración simplificada. No requiere ningún intermediario, no requiere que nadie haga el despacho por usted. De repente el primero le va a ofrecer alguna dificultad, como todo es al momento que aprende uno el proceso, pero le va a ser mucho más sencillo. ¿Qué forma parte del valor para los tributos? El valor de su factura es el valor FOB que nosotros esperamos determinar como parte del valor. Le adicionamos el monto de su documento de transporte, su guía aérea, su BL, su carta aporte, adicionamos ese concepto de flete, y si no tiene seguro, nosotros asignamos un monto de acuerdo a la tabla, le ponemos un código y el sistema calcula sobre el valor FOB o sobre el flete, calcula un monto pequeño para tener una base CIF, de costo, seguro y flete, las siglas en inglés, ¿no? Esta base CIF es la que nosotros determinamos para empezar a calcular los tributos. El ad valorem, el IGB, el IPM como parte del IGB, en algunas otras mercancías, el selectivo, en este caso no lo creo, y la percepción del IGB.
Los montos de los tributos de ad valor en IGB y IPM son montos que salen liquidados en dólares en la declaración simplificada, y el de percepción del IGB sale calculado en soles. Entonces, como usted ya le estoy indicando, la base del cálculo que debe considerar es la base CIF, que forma parte del valor FOB, más nuestro importe del flete, más nuestro importe seguro. Sumamos todo esto, tenemos la base CIF, y sobre eso vamos a calcular los tributos. Es un pequeño monto, no tiene en consideración los gastos del almacenaje que le vayan a determinar por la custodia de esta mercancía cuando llegue. No son considerados dentro de estos tributos. Muchas gracias. La siguiente consulta es del señor Jesús Sosa y dice lo siguiente. Buenos días. Una consulta. ¿Las entidades públicas están consideradas dentro de la interoperabilidad del BUCE? Esto debido a que tengo resoluciones de DIGEMIT que no cuentan con documento SUSE, el cual es requisito para declarar en la casilla del documento resolutivo. Exacto, exacto. Todo lo que acaba de decir es así. Si nosotros tramitamos una SUSE, o sea, se fue mediante una SUSE nuestra solicitud de permiso a la entidad, se espera que regrese la respuesta por el mismo medio y a través de un DR, de un documento resolutivo, favorable o desfavorable, pero regresa a través de ese medio. Con ese documento DR, nosotros los vamos a almacenar en nuestra base de datos y ya habíamos dicho que con ese documento o ese número vamos a hacer el trámite. Si no tenemos en el repositorio nuestro DR ahí almacenado para consultarse el día que se numere, no vamos a numerar jamás. Entonces se recomienda, en nuestro caso estamos haciéndole correos a la ventanilla de la BUCE para pedirle que transparente todas esas resoluciones en DRs, que los convierte en DRs, de manera que ya se reciba este número de DR en nuestro repositorio y podemos tenerlo para el momento que el usuario disponga la numeración de la declaración. En este caso lo está dejando sin elementos a la agencia de aduanas para poder numerar. No es un tema de ineficiencia de la agencia, ni tampoco ineficiencia de la administración aduanera. En este caso tenemos que consignar, hacer que este DR, BUCE, lo coloque como DR en el repositorio para nosotros darle lectura. Si estamos hablando de un tema digital, un tema electrónico, 100% dependemos de esta herramienta y tenemos que hacerlo prevalecer así. Muchas gracias. La siguiente consulta es del señor Freddy Mac y dice, buenos días, ¿el importador puede participar en el reconocimiento físico remoto? Claro, claro que sí, puede participar. Existen mercancías en las cuales van a un local del importador, ¿no? Se solicita a veces esta facilidad para que las mercancías vayan directamente del puerto al local del importador. Pero también hay mercancías que apenas llegan al puerto se va a un depósito temporal. Sucede que a veces por un tema de seguridad el depósito temporal no deja ingresar a otros operadores que no sea la agencia de aduana, por un tema de aforo, por un tema de peligrosidad y seguridad de la carga que está transitando en contenedores o en los montacargas, no deja entrar un importador. Pero si el almacén aduanero permite que el importador participe, ingrese, y se está haciendo una filmación del reconocimiento físico remoto, adelante. Muchísimo mejor tener la presencia de un importador que es garantía segura de que este despacho va a salir en mejores condiciones. Muchas gracias. Por acá tenemos la consulta del señor Hugo, y dice, en un canal rojo, despacho anticipado, ¿se puede hacer aforo previo? El aforo previo o reconocimiento físico previo es un reconocimiento físico que nosotros hacemos a la mercancía antes, con la finalidad de declarar de mejor manera, ¿no? O sea, yo tengo en mi factura una marca, un modelo, pero me falta de repente un número de serie que necesitaba poner en la declaración. Así que vamos a hacer un reconocimiento previo, vamos a ver ese datito que me faltaba para poder ponerlo en la declaración. Pero ¿qué sucede? Ya tenemos una declaración de canal rojo.
Ya tenemos una declaración que apenas pise el país, nosotros vamos a reconocerla físicamente. Esta oportunidad solamente está dada para las declaraciones Canal Verde o Canal Naranja antes de su transmisión de la digitalización. Si es que el Canal Rojo le ha sido seleccionada esta declaración, ya nos vamos a encontrar en el reconocimiento físico de las mercancías. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Es del señor Carlos Pérez y dice lo siguiente. Buenos días. Si en una importación deseo nacionalizar solo el 20% de un contenedor y el 80% direccionar a un depósito autorizado, ¿cómo procedería si para numerar el 20% del contenedor necesito datos de la carga? ¿Se necesita realizar una separación y esto no sería factible por la obligación de numerar anticipado? Si usted tiene un contenedor y en ese contenedor quiere particionar parte al régimen de depósito y parte al régimen de importación, puede numerar dos declaraciones de despacho anticipado. Una para el régimen de depósito y otra para el régimen de importación. Puede ser que solamente tenga un bulto. Y usted dice, ¿y ahora un solo bulto cómo hago? ¿Cómo hago para poner un cuarto de bulto, medio bulto? No puede poner un cuarto de bulto o medio bulto en la declaración. Pone el bulto en la declaración de depósito y pone 0 bultos en la declaración de importación. Y pone el peso que usted estima que es lo que va a destinar al régimen de importación. Hace ese prorrateo de los pesos. No hay problema con el direccionamiento, porque en realidad esta carga va a tener que separarse, va a ir al depósito temporal, se va a separar lo que es para el depósito aduanero y lo que es para el régimen de importación, y lo que es para el depósito aduanero se va a ir directamente al depósito aduanero y ahí va a quedar en custodia hasta que haga el trámite del depósito, para que continúe el trámite. Y lo que es de despacho anticipado, definitivamente, aún cuando pudiera haberse levantado la mercancía desde el puerto, no se va a poder hacer hasta que llegue al depósito temporal. Llega al almacén, lo que nosotros conocemos con el término de depósito temporal, llega a ese almacén y se particiona esa mercancía. Lo que se puso en la declaración de importación será lo que se vaya con ella, y lo que se colocó en la declaración de depósito será lo que vaya rumbo al depósito aduanero. Pero en este caso tenemos que confluir todas las mercancías, la totalidad de las mercancías en el depósito temporal. Muchas gracias, señora Angélica. Realmente muy agradecidos. Permítame agradecer a toda la audiencia participante esta mañana. Espero que les haya servido de utilidad estos pequeños temas ilustrativos en la importación digital. Sean ustedes bienvenidos a las aduanas operativas para poder numerar una declaración de manera satisfactoria y poder gozar de estos beneficios de la importación digital les ha ofrecido. Muchas gracias. Gracias a ti también. Vamos a pasar a la siguiente lámina para que nuestros participantes puedan conocer nuestros canales de atención para todos los usuarios de comercio exterior que se encuentran a su disposición los 365 días al año. Finalmente, vamos a invitar a la señora Julia Casana López, jefa de la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones de la Intendencia Nacional de Control Aduanero de la SUNAT, para que pueda brindar las palabras de cierre de este evento. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gisela. Un agradecimiento especial a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, por ayudarnos en la organización del presente evento y por siempre apostar con nosotros en generar más espacios de capacitación para todos los operadores de comercio exterior. Agradecemos también la asistencia de todos ustedes a este evento. Gracias, Angélica Rojas, por la exposición y sobre todo por la claridad en sus respuestas a las consultas que han formulado los asistentes el día de hoy. Reiteramos el compromiso asumido por nuestra Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, la señora Marilu Llerena, para crear más espacios y más accesos a los usuarios
y puedan, utilizando nuestros canales de atención, hacer las consultas que ustedes estimen pertinentes para que podamos lograr un comercio exterior más ágil, más dinámico y teniendo ustedes la información que necesitan para poder desarrollar estos procesos, ¿no? Para ello hemos implementado nuestro chatbot Sofía, una herramienta nueva y ágil en la cual ustedes van a poder hacer sus consultas también relacionadas a ingreso de mercancía, mercancía restringida, clasificación arancelaria y equipaje y otros temas más. Asimismo, hemos implementado nuestro chat de consultas aduaneras donde gestores de atención van a poder absolver también sus dudas. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a COMEX por brindarnos este espacio para difundir un tema tan importante como son las importaciones. Gracias a todos por su participación. Muy buenos días.